Bueno, buenos días a todos. Soy Dieter Steinmeier, el Product Manager de la edición de Packaging de Precisión. Hoy día nos acompaña José Reyes. Él es el Regional Sales Manager de Metro Toledo para el Cono Sur. Una persona con mucha experiencia en los productos de inserción. El webinar de hoy va a tratar acerca de si ocupar detector de metal o rayos X en líneas de producción. Hay mucha gente que cree que una tecnología mata a la otra, pero en este webinar vamos a ver que no es tan así. Bueno, José, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Dieter. Aquí abro mi cámara un momento para presentarme. Aunque Dieter lo ha hecho, me llamo José Reyes, trabajo para la compañía Mettler Toledo en la Florida, en los Estados Unidos. Soy mexicano, pero vivo aquí hace 4 años que vine con Mettler. Tengo más de 20 años de experiencia en venta a la industria, en instrumentos de precisión y análisis en procesos. Y hoy soy gerente regional de ventas para Latinoamérica. Muchas gracias por asistir a este seminario, por atenderlo y por la invitación que Precisión me ha hecho para compartir este tema con ustedes. Vamos a tener esta agenda el día de hoy. Son básicamente 6 breves puntos que hemos de revisar en este tiempo de 2 horas, con un pequeño descanso que Dieter nos indicará cuál es el mejor momento. Y todos los que están en línea, si hay alguna pregunta, por favor, la pueden ustedes postear en el chat o pueden participar al final de cada punto. Antes de empezar el punto siguiente, yo preguntaré, revisaré si hay dudas o preguntas por parte de los participantes. Voy a cerrar, me voy a permitir cerrar la cámara porque vamos a tener algunas láminas con movimiento, algunas animaciones, un video, y para no saturar el sistema y permitir una mejor transferencia de los datos. Empecemos entonces pensando en estas razones para instalar un sistema de detección. ¿Cuáles son los motivos que un fabricante tiene para colocar un dispositivo de detección de cuerpos extraños? Y la primera respuesta que nos viene entonces, ¿esto qué es? ¿Por qué invertir? Bueno, es una póliza de seguro. Y quizá esta sea la única póliza de seguro en el mundo que nosotros adquirimos para ser utilizada. La gran mayoría de estas pólizas no queremos usarlas, ¿verdad? Si yo tengo una póliza de seguro de vida, no quiero utilizarla, aunque sé que un día de estos tendré que hacerlo. Si tengo una póliza de seguro médico, igualmente no deseo usarla, aunque sé que inevitablemente en algún momento tengo que hacerlo. Un dispositivo de detección de cuerpos extraños es una póliza de seguro que sí quiero usar todo el tiempo, porque me va a ayudar a protegerme contra un daño irreparable a la imagen de la marca. Y eso es en sí un dispositivo, un programa de control de cuerpos extraños. También me va a ayudar a reducir que productos contaminados lleguen al anaquel del supermercado. ¿A reducir qué cosa? A reducir el riesgo, por supuesto, ¿verdad?, de que estos productos no aparezcan en la mesa del consumidor. También me ayuda a evitar la no conformidad en auditorías, la pérdida o posible pérdida de una certificación y la pérdida de contratos con una cadena de supermercado, con un cliente. Y me ayuda a proteger maquinaria dentro de mi línea de fabricación. Y así es como debo
pensar en cualquier sistema de detección de partículas extrañas. Estamos en una industria que tiene una regulación, podemos decir, compleja. Y el cumplimiento con estándares globales, con regulaciones locales, con requerimientos específicos de la cadena de supermercados, el retail, no es sencillo, ¿verdad? Y para entenderlo podemos pensar en esto. Tenemos estándares, tenemos regulaciones y tenemos códigos de prácticas regulares con los supermercados. Todo esto está en juego. Cuando pensamos de los estándares internacionales, hemos de recordar que en el Foro Global del Consumo, de los bienes de consumo, ¿verdad? En este foro donde converge el fabricante del alimento, el fabricante de la maquinaria y el retailer, se reúnen cada año para discutir acerca de estos hallazgos, de estos incidentes que ocurren y cómo podemos proteger mejor la salud del consumidor. Derivado de este foro, surgió la Iniciativa Global en Seguridad de Alimentos, GFSI, por sus siglas en inglés, y se aprobó, se reconoció 4 estándares, básicamente, 3 de ellos avalados o basados por HACCP, por el sistema HACCP, lo que es BRC para los retailers que están en UK, básicamente siguen este estándar, aunque muchas empresas que tienen comercio con Inglaterra utilizan este estándar. Está IFS para retailers en toda la Unión Europea. Nuevamente, todos aquellos que hacen transacciones con Europa también se sujetan muchas veces a esta certificación. Tenemos SQF también como una certificación para los Estados Unidos, y muchos que hacen transacciones con los Estados Unidos se guían en esta certificación, o muchos que adoptan un sistema de calidad toman alguno de estos estándares internacionales basados en HACCP. Hay un estándar más que es ISO 22000, que como norma ISO es una buena norma, ¿verdad? Para asegurar que los procedimientos están establecidos y documentados, pero no necesariamente garantiza que esos procedimientos son efectivos. De ahí que surge el fideicomiso, ¿verdad? Para el cumplimiento de la norma 22000 en seguridad de alimentos, en tener un sistema de administración de la seguridad de alimentos, y que este estándar del fideicomiso ya es reconocido por GFSI. ¿Okay? Hablamos de regulaciones locales como es FESMA, y muchos de ustedes sin duda han escuchado hablar de FESMA, ¿verdad? Del Acta de Estándares de Alimentos en los Estados Unidos y en la Unión Europea. Y todo esto viene empujado por FDA en los Estados Unidos, de tal manera que ahora la obligación del cumplimiento reside no solamente en el fabricante del alimento, sino también en el que almacena el alimento y el que lo distribuye y lo vende. De ahí que muchas cadenas de supermercados, aquí solamente hay algunos ejemplos más conocidos para nosotros, pero pudiera haber otros locales, principalmente en Chile, ¿verdad? Pero muchas cadenas alimenticias entonces tienen sus propios reglamentos o códigos basados sin duda en algunos de estos estándares, ¿verdad? Y hay otro tipo de alimentos que están legislados por la USDA, el Departamento de Agricultura en los Estados Unidos. En fin, todo un conjunto de regulaciones que sin duda sus sistemas de control de calidad siguen alguno de ellos o están basados en alguno de estos. Para recordar un poco lo que es HACCP, tengo esta pequeña lámina aquí. Recordemos que es un programa basado en 7 principios principales.
¿verdad?, que nos pide realizar un análisis de riesgos en la seguridad de los alimentos, nos pide identificar los puntos críticos de control, establecer los límites críticos para cada uno de esos puntos, y aquí empezamos a observar el tema de sensibilidad o sensitividad en los sistemas de detección. Nos pide establecer los requerimientos de monitoreo de ese punto crítico de control, nos pide establecer las acciones correctivas que se van a ejecutar cuando existe un incidente, un hallazgo, y nos pide establecer los procedimientos de registro y los procedimientos para verificar que el sistema está trabajando de manera efectiva para lo que fue diseñado. ¿Ok? Eso es un solo recordatorio. Algunos ejemplos de estas normas en su texto original, por ejemplo, SQF en el apartado 11761, nos habla de los métodos y la responsabilidad y la frecuencia de monitoreo, ¿ah?, para mantener, para calibrar y utilizar filtros, mallas y cualquier otra tecnología para remover materias extraña. Todo esto debe ser documentado e implementado. Nos habla BRC 4.10 que el riesgo de la contaminación de producto deberá ser reducido o eliminado, si esto es posible, ¿verdad?, mediante el empleo de equipos efectivos para remover y detectar cuerpos extraños. Costco, por ejemplo, uno de sus códigos requiere que cualquier riesgo físico potencial en los alimentos sea controlado, ¿verdad?, mediante el uso de dispositivos de detección de cuerpos extraños. Y ellos prefieren rayos X cuando este riesgo presume ser medio a alto. ¿Ok? Solamente algunos ejemplos de esta regulación. ¿Cuál es la realidad que estamos viviendo todavía hoy? A pesar de tener toda esta regulación en vigor, sigue llegando producto contaminado al consumidor. ¿Por qué? Bueno, lo que se ha visto es que en Inglaterra, por ejemplo, la cadena de supermercados, la Asociación de Cadenas de Supermercados, estima que 50,000 incidentes ocurren al año por contaminación de metal en la mesa del consumidor. 50,000. Y de esos 50,000, es un volumen bajo el que se reporta, el que se lleva a otras instancias, aproximadamente el 10% de todos ellos. ¿Okay? Y las investigaciones han arrojado que más del 90% de estos incidentes pudieron haber sido detectados por un sistema de detección, bien sea detector de metal o rayos X. No podemos quedarnos con esta idea de pensar que porque el nivel de demandas o de reclamos es bajo, pues pudiéramos vivir sin sistemas de detección. La verdad es que eso no es socialmente responsable, pero además las probabilidades de dañar fuertemente la imagen, la marca, son muy grandes. Y en este sentido se ha estudiado y se ha visto que el costo de una recolección, de un retiro de productos en el mercado, en los Estados Unidos el más bajo es de $1 millón. Ha habido casos donde ese costo asciende hasta $10 millones por retiros de producto y pagos de daños causados. Las conclusiones que se tienen de estos estudios es que las causas obedecen a procedimientos, a operaciones o a efectos del operador y la falla de los sistemas. Es decir, no necesariamente cuando ocurre un incidente significa que no ha habido un medio
detección, pero sí significa que ha habido una falla en algunas de estas causas. Puede ser el mismo sistema, puede ser en los procedimientos o puede ser por errores del operador. Las acciones que se busca enfocar es tener una mayor orientación en las causas, un mejor y mayor entrenamiento al personal y realizar más auditorías cercanas a la certificación y alrededor de la certificación que se tiene, o buscar una certificación si esa no ha sido implementada. Y el uso de mejores niveles de monitoreo a prueba de fallas para mejorar la funcionalidad del sistema. Hablando de tener sistemas a prueba de fallas, estos son los puntos adicionales de seguridad que podemos agregar a un sistema de detección, bien sea detector de metal o rayos X. Y quisiera mostrar esta otra pantalla para verlo de una manera más práctica. Entonces, nosotros tenemos posibilidad de agregar hasta 5 sensores o 6 sensores en un sistema para poder mejorar la efectividad, la seguridad y hacerlos a prueba de falla. Estos 5 sensores es A, aquí a la entrada del sistema, B, a la salida del sistema, C, en el contenedor de rechazo, pero en el paso del contenedor, D, propiamente en el contenedor, y E, en el sistema de presión de aire del rechazador. ¿Cómo funcionan? Disculpen, el sensor A, cuando está pasando producto y viene un contaminante, es detectado y es rechazado. Vean el efecto de este paquete aquí, ¿verdad? Se inclina, pierde su posición. Aquí no tengo ningún problema porque finalmente es un paquete movido, pero no ha pasado nada más. Sin embargo, esto pasa por la separación que existe entre mis productos. ¿Ok? ¿Qué sucede cuando tengo dos paquetes que están contaminados bajo el mismo escenario? Bueno, cuando tengo dos paquetes contaminados, el sistema trata de sacar el otro, pero no logra hacerlo y el segundo paquete contaminado se fue en la línea. ¿Por qué no logró el sistema sacar ese segundo paquete? Por la falta de este sensor. Muchas veces, si este sensor no lo tengo aquí, yo no puedo, o es muy difícil, poder controlar esta separación o que el sistema sepa cuál es la separación entre productos, porque al final estos rechazadores de este lado se programan por tiempo. Una vez que ha sido hecha la detección, es la única forma que tenemos de sacar el producto en un detector de metales. ¿Ok? ¿Qué nos ayuda a hacer este sensor? Si lo agregamos y está funcional, el sensor está midiendo la separación y me pone una alerta cuando está pasando producto no contaminado, pero el sistema sabe, por la separación que existe, sabe el sistema que no va a ser capaz de rechazar dos productos contaminados que pudieran venir seguidos uno tras de otro. Y no va a ser capaz por esta distancia, por esta separación. Entonces, yo puedo seguir operando, pero tengo ahí una alerta que tengo que corregir. ¿Por qué se disminuye la separación entre los paquetes? Muchas veces porque estamos incrementando la velocidad de fabricación, ¿verdad? Estamos incrementando la velocidad de la banda y eso a veces sucede. ¿Okay? Entonces, tener este sensor me ayuda a vigilar esa separación y cuando viene entonces, como en este caso, perdón, aquí,
Cuando viene entonces un paquete contaminado, aquí vean, la separación es correcta, estoy trabajando bien, pero de pronto se reduce la separación y viene un producto contaminado, voy a repetirlo, el sistema sabe que no va a ser capaz de rechazar efectivamente 2 paquetes si fuera el caso, y el sistema se detiene en automático. Y esto es una protección adicional, porque si tengo la separación correcta para que el sistema saque el producto, eso es muy bueno. Pero si por algún motivo la separación se empieza a perder, este sensor me va a ayudar a medirlo y va a saber exactamente cuál es el límite para que yo pueda rechazar efectivamente. Cuando rebaso ese límite, entran los sistemas de alarma. Así funciona el sensor A. ¿Qué pasa cuando este sensor detecta un contaminante en la mitad del paquete? El producto contaminado es rechazado, ¿ok? Pero ¿qué pasa ahora cuando viene en el frente del paquete el producto contaminado? También logro hacer un rechazo efectivo. ¿Por qué si logro hacerlo? Por ayuda de este sensor. Si yo no tuviera este sensor aquí, cuando el contaminante viene en el centro, al frente o atrás, yo tendría respuestas diferentes de mi sistema de rechazo. Porque recuerden que todo esto se trabaja, se maneja por tiempos. Cuando el contaminante viene en la parte posterior del paquete, también logro un rechazo efectivo. Y eso es posible gracias a este sensor. Entonces, eso es importante. De hecho, los nuevos procedimientos de calibración me indican que la mejor manera de calibrar un sistema de detección de metal es hacerlo al frente del paquete, con el testigo al frente, con el testigo en medio y con el testigo en la parte posterior del paquete. Yo tengo que retar el sistema para los 3 tipos de metales a esas 3 diferentes posiciones. Si mi sistema es capaz de hacer un rechazo efectivo de mi testigo, entonces califico el sistema como aprobado. ¿Ok? Y el sistema debe ser también capaz de detectar múltiples rechazos. ¿Ok? Típicamente se pueden pasar 3 paquetes seguidos con un testigo, uno al frente, uno en medio y uno en la parte posterior. ¿Qué sucede con el sensor C? El sensor C, no me estoy saltando en B, simplemente voy al sensor C ahora. Con el sensor C, que es el que tengo acá, si este sensor deja de funcionar por algún motivo, yo no sería capaz de efectuar un rechazo de un paquete contaminado. ¿Por qué? Porque este dispositivo de rechazo se activa por la señal de este sensor, y la señal del campo magnético en el detector. Entonces, si este llega a fallar, yo no podría rechazar. ¿Qué hago entonces? Coloco aquí un sensor en el contenedor de rechazo. Lo mismo sucede si está fallando mi rechazador, ¿ok? Entonces, coloco un sensor aquí en esta parte, este es el sensor B, en la salida, en el paso del contenedor de rechazo, ¿verdad? Y lo que veo es que ese rechazo es confirmado. A esto es lo que llamamos la confirmación de rechazo. Pues tengo el sensor aquí funcionando bien y tengo otro aquí que cuando el producto contaminado es rechazado, se confirma ese rechazo. ¿Okay? Para eso me sirve este sensor. De tal suerte que si este no me está funcionando y yo tengo el sensor aquí, ¿verdad? Cuando viene un producto contaminado y no pasa por el área donde debería de pasar, el sistema se detiene, ¿ok? Porque no hay una confirmación de rechazo, ¿ok? En la siguiente ilustración sucede lo mismo si el rechazador por presión aquí de aire no está funcionando, se deshabilita, alguien pasa por atrás, lo desconecta, lo que sea,
si un producto contaminado se va y no pasó por aquí, también yo voy a saber que algo está mal y debo detener la producción. Ahora, ¿qué pasa si este sensor no está operando? Se desconecta o falla. Ahí tendría entonces un problema, ¿ok? Porque si bien puedo detectar y puedo tener estos activos, pero aquí no puedo rechazar, ¿ya? El sistema para y me dice, checa este sensor, porque aquí aunque rechacé, ¿ok? Si este está fallando y en algún momento estos fallan, cualquiera de estos dos, no voy a poder hacer la función anterior, ¿ok? Por eso es que me dice, verifica tu sensor de confirmación de rechazo. Pero también me ayuda, vean lo que va a pasar aquí. Tengo un paquete contaminado, estos tres sensores están trabajando, sale y rebota en la caja de rechazo, rebota y reingresa a la línea ese producto. Es una probabilidad, eso puede pasar. Entonces, con este sensor también tiene la función de que cuando hay un doble paso aquí no previsto, el sistema lo identifica, ¿verdad? Perdón, dice que hay un doble paso y me detiene el proceso, ¿ok? Rechaza, regresa y se va. ¿Por qué se fue? Bueno, porque ese producto cuando regresó por algún motivo no pasó por este haz de luz una segunda vez. No fue detectado por algún motivo. Entonces, ahí obedece que nosotros incorporemos un sensor B al final de la línea. Y con ese sensor B, lo que estoy logrando es terminar de proteger mi sistema. Y cuando aquí detecta que pasó, pero no pasó aquí, me detiene el proceso. ¿Ok? Entonces, son formas que tenemos para poder colocar un policía, digamos, en la línea de fabricación. ¿Okay? Y los otros sensores son en la puerta del contenedor de rechazo, en el llenado de este contenedor, ¿ok? Y en el monitoreo de presión de aire en el rechazador. Esos son obvios, ¿verdad? Funcionan de la misma manera. Si yo tengo esos sensores, ¿verdad? Puedo detectar faltas de presión y saber que aquí voy a estar en riesgo de que esto no se ejecute y entonces me manda una alerta o me puede detener el sistema. Todo eso es programable en el detector y estas características adicionales de seguridad las puedo agregar a otro tipo de detectores como son los de caída libre o como son los de tubería o bombeo. ¿Ok? Regresemos a... ok. Entonces, a esto le llamamos nosotros due diligence. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Hasta el momento no tenemos preguntas, porque acaso hay una sección en la cual ustedes pueden realizar sus preguntas y al final de los segmentos podemos realizarlas a José. Así que está abierto para que hagan preguntas. José, hasta el momento no tenemos preguntas, así que si quieres continuamos. Muy bien, muchas gracias. Vayamos a los principios básicos de detección de metal, entonces. Lo primero es entender y saber que si un detector puede ser instalado en cualquier punto crítico de control que hemos definido previamente, debemos de tener el sistema apropiado para ese punto de control. Tenemos sistemas de banda, tenemos sistemas de caída libre, tenemos sistemas de garganta, ¿ya? Sistemas de tubería y sistemas para la industria farmacéutica. Básicamente, el de banda es para cualquier producto terminado, el de caída libre para harinas, granos y polvos, ¿ok? A granel, inspección a granel, perdón. El de garganta para botanas y dulces, ¿verdad? Y cualquier proceso de empaquetado vertical, el de pipeline para sopas, salsas, papillas
para cualquier embutido o alimento que es bombeado, y la industria farmacéutica, tabletas, cápsulas y polvos. ¿Ok? ¿Cómo trabaja la tecnología de un detector? Está basada en la permeabilidad magnética y la conductividad eléctrica del producto y de su empaque. Es un diseño de una bobina balanceada. Esta bobina son en realidad 3 bobinas, una de transmisión y 2 de recepción para un sistema convencional. Estas bobinas, si por estas bobinas circula o hacemos pasar una alta corriente eléctrica, de tal manera que al pasar por la bobina transmisora, la de transmisión, se pasa la corriente, se genera un campo magnético, uno hacia una de las bobinas receptoras, el lado izquierdo, y el otro hacia el lado derecho, disculpe. ¿Ok? Ese campo magnético va a ser distorsionado o alterado cuando un metal es atravesado por esta carcasa o en esta carcasa. Los detectores de metal más modernos pueden identificar todo tipo de metal, ferrosos, no ferrosos y acero inoxidable. De tal manera que el desempeño, el mejor desempeño es aquel que tiene la máxima sensitividad, la mayor estabilidad y la mayor confiabilidad con 0% de falsos rechazos. ¿Ok? ¿Qué factores afectan la sensitividad y el desempeño? Esto es muy importante. El tipo de metal, ¿verdad?, va a afectar la respuesta a ese campo magnético. ¿Okay? El material de empaque me afecta. La velocidad del proceso, por supuesto, también me afecta. El efecto orientación del producto o del contaminante, el presunto contaminante dentro del producto, eso me va a afectar. ¿En qué medida? Puede ser que un mismo metal, si va en esta posición, yo lo detecto, pero si va en esta posición, yo no lo puedo detectar. Eso es naturaleza del metal en respuesta al campo magnético y no hay nada que yo pueda hacer, excepto una cosa que ahorita voy a comentar. Las condiciones ambientales, ¿ok? La frecuencia con la que estoy trabajando el detector, la apertura de ese detector, ¿ok? Como recuerdan aquí, esto está en las paredes del detector, la bobina. Entonces, si yo paso mi producto muy pegado a la pared, como en estos 2 casos, pues evidentemente tengo una buena respuesta porque estoy pegado en la pared del detector. Eso no es la mejor manera de calibrar un sistema, pasar pegado a la pared. Mucha gente pone el testigo sobre la banda o sobre el producto, pero muy pegado a la banda. Eso no es correcto. Lo correcto es hacerlo al centro geométrico de la apertura. Elevar el producto de tal manera que el contaminante, el testigo, pase en el centro de la apertura. ¿Ok? Porque esa es la zona más débil para el detector, para la señal. Y las características del producto, por supuesto, afectan. ¿Ok? Hablando de las características del producto, tenemos productos secos y productos húmedos o conductivos. ¿Ok? Los productos secos tienen una muy alta sensitividad, por lo tanto podemos esperar menores tamaños de partícula. Los productos húmedos, al contrario, tienen una sensitividad reducida. Por lo tanto, esperamos mayores tamaños de partícula. ¿No? ¿Eso por qué? Porque la señal de estos productos húmedos o conductivos me va a afectar el campo magnético. Entonces, yo tengo que esconder esa señal, ponerle una envoltura y a partir de ahí empezar a leer partículas extrañas. Por eso espero mayores tamaños de partículas. El efecto producto, hay 6 factores claves que afectan la sensitividad por el efecto del producto. Cuando hay cambios de temperatura, inclusive cuando hay variaciones dentro del ambiente en la planta, y en la mañana tengo una temperatura, a mediodía tengo otra,
Ya más tarde tengo otra. Esos cambios de temperatura me afectan la sensitividad. El grado de humedad en el producto y de sal, contenido de sal en el producto me afecta, ¿ok? Porque afecta la conductividad. El formato del producto, sin duda, también me afecta. El tipo de empaque que tengo me afecta. La consistencia del producto cambia la sensitividad. Si hay un cambio de formato, si hay un cambio de receta, de composición, me afecta. La orientación que trae el producto, como lo vimos, si viene en una posición o en otra, puede hacer que el campo magnético reaccione de forma diferente, ¿verdad? Y el tipo y el tamaño del producto, ¿verdad? Cuánto pese ese producto afecta, porque productos más grandes tienen una señal mayor, productos más pequeños generan una señal más corta, ¿ok? En sí el producto mismo. Entonces, dicho esto, ¿cómo debo seleccionar el mejor detector de metales para mi proceso? Bueno, la regla primera es esta, ¿verdad? Tenemos aplicaciones secas y tenemos aplicaciones para producto húmedo o conductivo. La recomendación de Mettler Toledo es que para aplicaciones secas ustedes utilicen un detector con tecnología de frecuencia tuneada, así le llamamos, que es una frecuencia estable, es una frecuencia potenciada pero estable, filtrada, ¿ok? Libre de ruidos, libre de magnetismos causados por vibraciones o causados por otros motores funcionando alrededor del detector. Una frecuencia tuneada es una frecuencia filtrada y potenciada. Todos los sistemas de Safeline, todos, absolutamente todos, desde el más sencillo hasta el más avanzado, manejamos frecuencias tuneadas. Para productos húmedos, ¿verdad? Preferimos el uso de detectores con frecuencia simultánea y múltiple, ¿ok? Esto es bien importante, simultánea y múltiple. ¿Por qué? Porque ya tenemos un efecto considerable por la señal del producto que necesitamos suprimir. Y como los metales son diferentes, ferroso, no ferroso, acero inoxidable, es necesario aplicar frecuencias múltiples, pero de manera simultánea. Si yo no las aplico simultáneamente, no voy a poder suprimir nada. Puedo tener la mejor frecuencia de trabajo como un detector sencillo, pero si no trabajo simultáneo, no puedo realmente ocultar la señal como es debido y por lo tanto mis tamaños de partícula tienden a ser mayores. ¿Ok? ¿Alguna pregunta ahí? De momento no, José. Así que sigamos. Así es como opera un detector de metales. ¿Cómo opera un equipo básico de rayos X? ¿Ok? O no básico, principios básicos de rayos X. Los rayos X en la industria de alimentos podemos utilizarlos para evaluar producto ya empaquetado, ¿verdad? En su empaque final, para evaluar producto en proceso a granel, ¿ok? O para evaluar producto bombeado en tubería, ¿ok? Con Mettler Toledo tenemos un equipo para cada tipo de aplicación. También podríamos tener el caso, si ustedes observan, en estos casos, el producto que va en tubería pues va bombeado y está limitado al diámetro de la tubería. El producto que viene a granel cae en un extremo, cae por la parte superior de manera vertical, ¿ok? Entra, se inspecciona como cama de producto y sale, ¿ok? Lo mismo acá, entra, se inspecciona como cama de producto y sale. Y los productos ya empaquetados, productos terminados planos, que son bajos, de baja altura, o es más el ancho que la altura, igual un sistema de inspección vertical, de arriba hacia abajo, ¿ok? Pero
podemos tener productos donde el alto es más grande que el ancho. Si yo quisiera inspeccionar igual con una máquina vertical, un top-down, de arriba abajo, voy a estar con un proceso complicado. Voy a estar con una baja sensibilidad o nivel de detección. La razón es que es mucho producto lo que tengo que atravesar en esta trayectoria. Igual aquí, igual aquí. Entonces, la energía que voy a recibir abajo, ahorita lo vamos a ver más adelante, puede ser muy débil y me puede falsear resultados. Lo mejor es hacerlo de manera horizontal, es decir, atravesar el producto por su parte más corta, en este sentido. A esto les llamamos equipos, ¿verdad?, horizontales. Atravesamos el producto de manera horizontal, porque es menos cantidad de producto lo que tengo que atravesar que en esta dirección. ¿Okay? Y tenemos una diversidad de sistemas para este tipo de productos, ¿okay? De baja absorción, de media y de alta absorción. ¿Cuáles son los componentes de un sistema de rayos X? Aquí los podemos ir viendo, ¿verdad? Tenemos un generador de rayos X. ¿Qué es eso? Un tubo catódico que va a generar el rayos X. No es un elemento radioactivo, por lo tanto, no representa un riesgo a la salud. Se genera y se controla la emisión del rayos X, ¿okay?, a través de un tubo, ¿verdad?, que está dentro del generador. Este generador puede ser refrigerado, enfriado, ¿verdad?, porque esto genera calor. Hay sistemas que tenemos que no requieren un enfriamiento porque el wattaje es bajo. Con tecnología verde logramos disminuir 5 veces el consumo de energía y generar el mismo nivel de energía. ¿Ok? Un rayo de baja energía, entonces, es lo que sale de este tubo generador y atraviesa el producto. Llega a un detector que está en la parte baja de la banda, donde está pasando el producto, ¿verdad?, para ser enviada la información a una computadora. ¿Okay? Esta computadora tiene un software que va a reconstruir y va a analizar la imagen generada, ¿verdad? Y la computadora hace una decisión con base en esa imagen y en ese análisis. Si debe rechazar ese producto o debe dejarlo ir en la línea. ¿Ok? Aquí podemos ver de una manera animada cómo pasa el producto en este rayos X o haz de luz de rayos X que está generándose. Y al pasar, disculpen, al pasar de un lado al otro, lo que hace es ir generando esta imagen. ¿Ok? En el detector tenemos un arreglo de diodos y estos diodos son los que van a medir la cantidad de energía residual en el detector. Entonces, al pasar el producto, una cantidad de energía es absorbida por mi producto y una cantidad de energía residual llega al detector y genera una imagen de esta naturaleza. Esa imagen está basada en la escala de grises. ¿Okay? La escala de grises, recordarán que va del 0 al 255 en valor numérico, es decir, de negro hasta blanco. Cuando tengo 0 o negro, quiere decir que toda la energía que desprendí en el generador quedó absorbida en el producto y no llegó nada al detector. Eso es un 0. ¿Okay? Por eso es oscuro, negro. Cuando tengo 255 blanco, quiere decir que toda la energía pasó, nada fue absorbida por mi producto y tendría teóricamente 255, toda la luz en el detector. ¿Okay? Y podemos tener entonces un resultado como este, diferentes mediciones en la escala de grises. Lo que nosotros observamos en un equipo, ya en un proceso, es este tipo de imágenes, ¿ok?
de tal suerte que cuando viene un contaminante dentro del producto, es detectado, y es detectado porque este contaminante absorbe una cantidad adicional de energía, adicional a aquella energía que absorbió el producto, ¿okay? en su contenido total. Y esta diferencia de valor aquí es muy bajo comparado con los alrededores. ¿Okay? ¿Qué quiere decir? Que aquí hubo algo que absorbió mayor cantidad de energía. ¿Ok? Ahí el sistema detecta, sabe que aquí hay un contaminante. Entonces, hablamos de una diferencia en absorción. ¿Okay? En gran manera, la densidad, la densidad específica o gravedad específica es la que me va a dictar qué puedo detectar y qué no puedo detectar. ¿Okay? Entonces, si ven esta tabla, aquí tenemos diferentes probables contaminantes con su valor de densidad específica. Todos aquellos que estén por debajo de 1 no van a ser detectables. ¿Por qué? Porque yo no voy a poder ver una diferencia notable entre la energía que absorbe el alimento y la energía que absorbe el contaminante. ¿Ok? El alimento y el agua tienen una densidad muy cercana a 1 o 1 prácticamente. ¿Ok? Todos aquellos contaminantes que tengan una densidad superior, yo puedo detectarlos. ¿Ok? Los que estén por abajo no son detectables, están en rojo. Entonces, madera, tallos, insectos, hilo, cuerda, semillas, esas cosas, plásticos de baja densidad, bolsas, guantes, no puedo detectar. Entonces, el éxito radica en la diferencia de densidad. ¿Okay? La regla general es que si uno de estos contaminantes flota en agua, no lo va a poder detectar. Si se hunde en el fondo del agua, lo voy a poder detectar. ¿Ok? Vean aquí una maravilla del rayos X. La mayor fortaleza del sistema de rayos X es que puede detectar ferrosos, no ferrosos y acero inoxidable dentro de un empaque de aluminio. ¿Okay? Dentro de una envoltura de aluminio. Lo puedo ver. Cosa que no puedo ver con un detector de metales. ¿Okay? Cuando hablo de detección en vidrio, es bien importante que yo pueda no solamente cubrir el envase total, sino que pueda tener un rayo que no va totalmente en forma horizontal, sino inclinada a un ángulo. ¿Por qué es importante? Bueno, porque normalmente las botellas de vidrio, jarras de vidrio, tienen un domo en la parte inferior. Este domo, ¿okay?, pudiera esconder un contaminante en sus orillas. ¿Okay? Un competidor nuestro genera una imagen de esta naturaleza, la mayoría de ellos. Y si ustedes ven, el fondo realmente no es muy visible. La razón es porque no tienen ese sistema de inspección. Nosotros generamos la imagen completa, aún del domo en el fondo del frasco o de la jarra de vidrio. ¿Ok? Eso es bien importante. Es como, déjenme poner este ejemplo. Si yo voy conduciendo en la carretera y tengo una pequeña cima a lo lejos, ¿verdad?, yo no puedo ver lo que hay del otro lado de esa pequeña cima. Si voy manejando a muy alta velocidad y me acerco a la cima, lo mejor es que baje la velocidad porque no alcanzo a ver lo que hay del otro lado. Si pasando la cima encuentro un automóvil parado, descompuesto, algún accidente, yo tengo que detenerme inmediatamente. Pero no lo veo
a menos que venga conduciendo un helicóptero. Si vengo en un helicóptero, puedo ver lo que hay del otro lado del domo o de ese pequeño valle. Lo mismo sucede aquí. Si yo tengo el domo y tengo un rayo que viene solamente de forma horizontal, no puedo ver lo que hay del otro lado del domo. Y difícilmente voy a encontrar un contaminante allá. Pero si utilizo un arreglo especial, puedo ver todo el domo y encontrar cualquier contaminante. Es como trabajan los equipos de Safeline. Ahora, debo entender que más que un detector de contaminantes metálicos, recuerden, aquí me regreso, fierro, no ferrosos, acero inoxidable. Estos metales tienen una densidad entre 7.5 y 8. Van a ser muy bien detectados con rayos X. Pero tengo otra serie de contaminantes que pudiera yo detectar. Pero además de esos otros contaminantes adicionales, puedo tener otras acciones laterales, otros beneficios que puedo tener de un detector por rayos X. Por ejemplo, la medición de la masa. ¿Sí? Puedo medir masa. Un rayos X no es un verificador de peso, pero puedo tener un control determinado de masa. Puedo tener una masa zonificada, ¿ok? Para múltiples compartimentos. Puedo tener un control de llenado, un producto dañado, un control de producto faltante o control de producto dañado. Chequeo de las dimensiones del producto, lo puedo hacer. Integridad del sello, lo puedo hacer. Tapas que están colocadas correctamente en su lugar, lo puedo hacer. Calidad de producto consistente, lo puedo hacer. Si un producto no viene completo, si viene roto por adentro, puedo hacerlo, disculpen. La comprobación de que un inserto, algo que debe ir dentro del envase, está presente, lo puedo hacer. Todo esto son acciones adicionales que puedo hacer además de la detección de metales. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, con la herramienta de detección de productos faltantes, ¿ok? Yo puedo saber si falta algún producto, en este caso un pequeño cubo de queso que está faltando, en este caso una salchicha, ¿verdad? Entonces puedo contar los componentes dentro de un empaque y saber que todos van, que va completo. Eso lo hago con esta función o herramienta de objetos en el software, ¿verdad? Puedo tener el control de llenado, ¿verdad? Aquí vemos, ¿verdad? Una envase de papas, de chips, ¿verdad? Puedo medir y saber la altura, cuál es la altura correcta y cuáles son los límites, inferior, superior. Algo que tenga un líquido, en este caso un yogur, por ejemplo, saber que va a volumen, que va bien, lo puedo hacer. Otro yogur de bajo perfil o una jarra, ¿verdad? Con alguna salsa adentro o algún componente. Puedo ver que esté a nivel. Y todo esto en la línea, hasta altas velocidades, lo puedo estar controlando. Con la herramienta de masa, ¿verdad? No solamente controlo el porcentaje de masa de mi producto, sino por zona podría tener este beneficio. En realidad nuestro equipo de rayos X lo ve en 3D, como en esta imagen. Muchos equipos del mercado solamente utilizan funciones 2D. Nosotros tenemos 3D. Y con eso, la aplicación es que yo puedo no solamente contar las partes, sino realmente inspeccionar y ver si en masa todo es correcto. Ay, disculpen. Si en masa todo es correcto, ¿verdad? En este caso puedo tener diferentes tipos de chocolate, algunos de ellos con relleno, otros sólidos. ¿Cómo el sistema identifica que el producto está correcto, que la integridad del producto es correcta? Bueno, con nuestras herramientas en el software podemos saberlo, podemos saber que el relleno está presente, que el producto está íntegro, que no está roto y que no hay faltantes. Todo eso lo podemos ver con la herramienta de masa por zona. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Hasta el momento no hay ni una pregunta.
o sea, hicieron una, pero ya la respondieron del chat. ¿Te parece si hacemos un pequeño break de unos 5 minutos para tomar agua? Sí, déjenme colocar este video y vamos a este break, es un minuto. Y solamente quiero mostrar entonces en el Rayos X la herramienta de software que nosotros tenemos, ¿verdad? Corremos producto bueno a través del Rayos. Hemos seleccionado aquí, por ejemplo, pie de manzana. Está pasando producto. Esto me muestra las herramientas que tengo en el software. Los productos de SafeLine tenemos 30 herramientas y cuando hablamos de herramientas hablamos de algoritmos. ¿Okay? Cuando detecta un contaminante, alguno de estos algoritmos, yo puedo entrar a esa imagen, puedo revisarla como lo está haciendo el operador en este momento y puedo verificar y saber si realmente era un contaminante o pudo haber sido alguna variación en el producto. De esa manera puedo actualizar la memoria del sistema y decir, mira, esto no era un contaminante, por favor pásalo para que evitar falsos rechazos. Pero si encuentro que sí es un contaminante y que sí tengo algo extraño ahí, entonces le digo al equipo, sí reconócelo como un contaminante y eso retroalimenta la memoria del equipo y sabe que eso en realidad es un contaminante y lo voy a aceptar como un contaminante. Entonces, la herramienta es muy amigable, es muy moderna, muy fácil de manejar y nos ayuda precisamente a poder estandarizar un proceso, en este proceso de validación de la inspección. ¿Ok? Cuando hablamos que tenemos 30 algoritmos, aquí lo ven. Ay, disculpen. Cuando hablamos que tenemos estos 30 algoritmos, para nosotros es bien importante porque en estos algoritmos es como si estuviéramos 30 personas dentro de una habitación buscando una aguja en una habitación de 5 por 5 metros. ¿Qué es más fácil? ¿Que 10 personas encontraran esa aguja en un tiempo determinado o que 30 personas encuentren esa aguja? Por supuesto, 30 personas. Nuestros equipos manejan 30 algoritmos diferentes para encontrar un contaminante. Una vez que hemos entendido por qué es importante tener un sistema de inspección en la línea de producción contra cuerpos extraños, por qué o cómo más bien un detector de metales funciona, ¿verdad? Cuáles son sus alcances, sus posibilidades, sus limitaciones, cómo es que funciona el equipo de rayos X, también qué alcances tiene, ¿verdad? Y qué otras ventajas nos brinda un sistema de rayos X, pues es el momento de hacer una decisión correcta. Entonces, no es complejo, es muy sencillo. ¿Cuáles son las principales consideraciones? Lo que hemos visto, ¿verdad? El detector de metal y la inspección de rayos X, decía hace un momento Dieter cuando iniciamos, no se contraponen, ¿verdad? O no se anulan uno a otro, sino más bien el concepto es que ofrecen diferentes capacidades. El detector de metales es la mejor opción cuando el metal es el único riesgo de cuerpos extraños contaminantes en el proceso. Esto, recuerden, está definido entonces por el análisis de hazard que hemos efectuado en el proceso. También es adecuado el detector de metales cuando el aluminio ha sido identificado como un riesgo potencial. Si recuerdan, la densidad del aluminio es muy cercana a 1, no es tan elevada como los otros metales. Entonces, si yo tengo el aluminio como un riesgo potencial de contaminación, una ocurrencia que he tenido, debo dirigirme a un detector de metales, porque por método de diferenciación de densidad no significa que no lo pueda detectar, sí lo puedo detectar
Recuerden, diferenciación de densidad de rayos X, ¿ok? Sí lo puedo detectar, pero su densidad es baja. Por lo tanto, el tamaño de partícula de aluminio que puedo detectar en rayos X es un poco elevado. Es muy parecido al vidrio. ¿Okay? Estamos hablando probablemente de 4 milímetros, 4.5 milímetros. Si yo quiero tener mejores niveles de detección para aluminio, es mejor que vaya a un detector de metales. ¿Okay? Cuando el producto debe ser inspeccionado bajo condiciones de caída libre, incluyendo aplicaciones de empaque vertical, es más recomendable un detector. ¿Okay? Cuando el producto se inspecciona a granel, ¿okay? Y que está cayendo en forma vertical, es más recomendable un detector. ¿Por qué es más recomendable? Porque recuerden, en estas caídas libres o detectores de garganta, yo tengo un diámetro, una tubería, y ese diámetro puedo tener un buen control del tamaño de partícula, bastante fino, desde 0.5 milímetros hasta 1.5, ¿okay? Entonces, para procesar toneladas de producto en un tiempo muy rápido y a un costo bajo relativamente. Entonces, eso es recomendable. En las embolsadoras verticales, bueno, el mismo detector me ayuda. No hay un proceso de rechazo como tal, sino hay un proceso de alargamiento de la bolsa o del empaque, lo cual me permite identificar rápidamente el producto contaminado. Y cuando hay necesidad de proteger contra la presencia de metal, la maquinaria costosa en procesos posteriores, es decir, cuando quiero realmente implementar puntos críticos de control, la protección en esos puntos críticos de control antes del producto terminado, ¿no? Por ejemplo, a la entrada del proceso, si un metal me puede dañar una maquinaria que es costosa, es preferible hacerlo y proteger, tener ese seguro para procesos posteriores donde la maquinaria puede ser dañada. ¿Okay? ¿Cuándo es preferible utilizar un sistema de rayos X? Bueno, cuando además de los metales tradicionales, tenemos otros contaminantes no metálicos que han sido identificados en el análisis de Hazzard. ¿Okay? Estos pueden ser vidrio, pueden ser piedra mineral, pueden ser hueso calcificado. Es importante que el hueso mantenga esa condición de estar calcificado, fresco, ¿no? Si es hueso muy viejo, ese hueso va perdiendo calcio y por lo tanto va perdiendo densidad y va bajando la probabilidad de detección de poderlo detectar. Siempre y cuando se mantenga como calcificado el hueso, puedo detectarlo. Hules de alta densidad. ¿Okay? Recuerden que plásticos de baja densidad no puedo detectarlos. La tendencia hoy en la industria es que se están fabricando plásticos detectables por rayos X, es decir, plásticos incorporados de alguna sustancia que me permite aumentar esa densidad y hacer detectable el plástico. Esa sería la recomendación. Si están teniendo problemas con plásticos, pues cambiar esos plásticos a plásticos detectables por rayos X. Todos estos son identificados como riesgos de contaminantes en el proceso. Me indican entonces que debo trabajar un rayos X. El producto se empaca en un empaque metalizado. Hoy en día tenemos el detector ProAdvantage que recomendamos para los productos húmedos y altamente conductivos. Es el mismo detector que podemos usar para empaques metalizados, hablando del detector de metales, ¿no? Pero eso evidentemente tiene limitantes. Dependiendo la cantidad de metal que tenga el empaque, es que yo lo puedo pasar por el detector de metales, o si es mucho metal y es mucha señal la que genera, de tal manera que mi tamaño de partícula se incrementa mucho, entonces ya no puedo usar el detector
multifrecuencia simultánea. Insisto, no es que no vaya a identificar, para eso fue diseñado, pero mucha cantidad de metal a esconder por efecto del mismo producto y del empaque no es posible. Entonces, eso tiene una limitante. Por lo tanto, empaque metalizado, muchas veces la mejor recomendación es rayos X, sobre todo cuando el empaque tiene mucho metal, latas, puede ser película metálica, pero el empaque es grande, es largo, bolsas con empaque metálico propiamente o aluminizado. El tamaño de la bolsa, si es grande, si es 1 kilogramo, ya es mucho metal, por ejemplo, a comparación de pequeñas bolsas de 250 gramos. ¿Okay? Entonces, eso me ayuda a definir si puedo pasarlo por un detector avanzado como el multifrecuencia simultáneo o debo permanecer con rayos X. Y cuando tengo necesidad de hacer otros chequeos adicionales de calidad en el producto y en el empaque. Por ejemplo, la masa, como lo vimos anteriormente, faltantes de producto o integridad de producto para que no haya producto roto, inspección de sellos, ¿verdad? Los sellos en un empaque, alrededor, la parte que va sellada del empaque, ¿ok? Yo puedo inspeccionar y ver que esté íntegro ese sello, ¿verdad? Y los niveles de llenado, como lo vimos anteriormente. Eso me puede indicar el uso de un rayos X. Y habrá quizá momentos o procesos en los que las dos tecnologías necesiten ser incorporadas. ¿Sí? Sí existen. Tenemos clientes que en una misma línea de producción tienen detector de metal y tienen rayos X. ¿Cuándo sucede eso? Cuando en diferentes puntos críticos de control, ¿ok? Tenemos diferentes cuerpos extraños, ¿verdad? Diferentes en sentido de más allá de los metales. Y tengo definido el punto crítico de control en la misma línea, muy al principio, en medio y al final de la línea. Entonces, puedo resolver con los dos tipos de tecnología, uno en cada punto de control. Cuando el contrato del cliente me lo requiere, hay clientes que lo demandan y que lo piden, que así sea inspeccionado el producto, o hay retailers que lo piden para tranquilidad, ¿verdad? De nosotros mismos, de que todas las precauciones han sido bien tomadas para minimizar el riesgo de cuerpos extraños. Siempre hablar de hacer una prueba de producto para establecer los niveles de sensitividad que se pueden alcanzar, siempre es altamente recomendable. ¿Cuáles son los factores a considerar cuando ustedes evalúan este tipo de proyectos de inspección? Bueno, es importante establecer los estándares de sensitividad, ¿verdad? Como lo hemos mencionado, cuáles son las expectativas de tamaños de partícula, cuánto se quiere detectar, cuáles son los límites, ¿verdad? Y eso me puede ayudar a definir si me va a resolver el detector de metales o voy a necesitar una mejor sensitividad con un rayos X. ¿Cuáles son los objetivos en la producción? ¿Verdad? Mis niveles de productividad, si tengo alguna demanda de eficiencia global de equipo, debo tenerlo presente, ¿verdad? ¿Cuáles son los puntos críticos de control? ¿Dónde están ubicados? ¿Cuál es el diseño higiénico del equipo? ¿Verdad? ¿Cuál es la demanda de construcción con resistencia de IP? Si es algo estándar IP54 o es algo más elevado IP66 o IP69 probablemente. La minimización de mermas, ¿verdad? Es decir, evitar los falsos rechazos. No hay nada más costoso en las líneas que tener paros de producción, ¿verdad? Y esos paros muchas veces se originan por los falsos rechazos y es importante minimizarlos o eliminar los falsos rechazos. El formato de producto, como hemos visto, es importante. Los chequeos adicionales de calidad si se van a requerir y por supuesto el costo total de propiedad
de un equipo, que no es solamente el precio del equipo, ¿verdad?, sino tiene que ver también con la durabilidad de ese equipo, con su capacidad para no tener paros de línea, y si llega a haber algún incidente o algún paro de línea, de poderse recuperar rápidamente. No es lo mismo tener una línea parada 5 minutos a tener una línea parada 5 horas, ¿verdad? Entonces es importante considerar ese costo total de la propiedad de un equipo. A veces las inversiones muy económicas me llevan a costos de operación muy elevados, y bueno, ahí es algo que debemos tener presente, y que con el paso del tiempo el costo acumulado de ese equipo pues sea lo menos posible. Y en eso Mettler Toledo se enfoca, en tener productos de alta calidad y de bajo costo total de propiedad. Así que, ¿cómo podemos ayudarle? Bueno, podemos ofrecerle a usted una demostración de producto en sitio a través de nuestro colaborador y distribuidor en Chile, a través de Precisión, ¿verdad? Podemos hacer una iDemo cuando por algún motivo no podemos tener un equipo al alcance. Podemos hacer una demostración virtual, sobre todo en estos días, ¿verdad? Pues que es difícil el traslado o que están restringidas las visitas, ¿no? Podemos hacerle una demostración virtual de una máquina con los principios de la máquina, cómo funciona el software. Cuando nosotros tenemos una orden de fabricación, podemos incluir un FAT, un Factory Acceptance Test, ¿verdad? Y estos test de aceptación de producto en la fábrica pueden ser hechos en vivo. Usted puede venir aquí a la planta y realizarlo, o si por las condiciones actuales de la pandemia, lo podemos hacer vía esta demostración a distancia. Podemos correr su propio FAT con sus productos a distancia con su máquina que ha comprado usted. Y podemos hacer también pues el testeo del producto, la prueba de laboratorio, y le entregamos un reporte de prueba sin ningún costo. El único costo que usted tendrá es enviarnos su producto, y una vez que lo recibimos, normalmente tardamos entre 3 días, alrededor de 3 días, para poder hacer una prueba, correrla y entregarle a usted resultados. ¿Okay? ¿Cuáles son las razones de podernos seleccionar como Mettler Toledo? Bueno, básicamente nosotros creemos que el soporte de servicio local es muy importante. Como hablábamos hace un momento, tener la solución correcta en cuanto al equipo físico, pero además un proveedor que le provea este servicio es muy importante, que esté cerca de usted es muy importante. Nosotros podemos ayudarle a alcanzar sus objetivos de desempeño en su negocio. Los fabricantes de equipo que ofrecen soluciones de procesos integradas, incluyendo un software, también son preferibles, y en este caso, como Mettler Toledo, tenemos esa posibilidad. Y finalmente tenemos presencia, ¿verdad?, en la mayoría de los países industrializados alrededor del mundo. Todo lo que está en azul brillante aquí, tenemos oficinas propias de Mettler Toledo. Los países en América Latina, como el caso de Chile, y Centroamérica y el Caribe, trabajamos con una red de distribuidores, lo mismo en África y algunos países de Medio Oriente. Trabajamos con una red de distribuidores, con partners locales como Precisión, que han sido entrenados en nuestra fábrica y que son actualizados constantemente, pero tienen todo nuestro soporte para que ellos sean responsables por los procesos de venta, de servicio y de soporte. ¿Okay? Y hablaba yo hace un momento de software, y déjenme cerrar con esta lámina. Es importante poder tener un manejo de datos y una conectividad. Si recordamos, poder conectar, ¿verdad?, dos dispositivos
requieren de una interfase de conexión a lo que le llamamos el hardware, pero también requieren de hablar el mismo idioma, el mismo mensaje para comunicarse, a lo que le llamamos el protocolo de comunicación o lenguaje común. Y todo esto se hace a través de un conector, ¿verdad? Ese tipo de conector puede ser eléctrico, ¿verdad? Con cable, puede ser inalámbrico o puede ser óptico. Tenemos todas esas posibilidades, ¿verdad? Y el lenguaje, el protocolo puede ser un lenguaje estándar o un lenguaje no estándar. Cuando hablamos de lenguajes estándares nos referimos a todos estos conocidos y de uso comercial en el mercado. ¿Okay? Mettler Toledo tiene algunos que son propios, Allen Bradley, Siemens, etcétera, y nosotros los usamos también mucho, pero prácticamente tenemos conectividad a todos estos protocolos. En una pirámide de automatización lo podríamos ver de esta manera. En la parte más básica de la pirámide tenemos los sensores y los actuadores, que son protocolos no estándares, básicamente corriente de miliamper de 4 a 20 miliamperes. Tenemos señales de pulsos, ¿verdad? O por tiempos, y tenemos señales de 0 a 10 volts. Son salidas analógicas para poder accionar sensores o dispositivos de actuación en el nivel de los equipos, motores, etcétera. Ahí subimos un nivel y vamos al PLC o HMI, básicamente el controlador del equipo, la pantalla, ¿verdad? Y ahí, a través de protocolos estándares, ya sea un DeviceNet, un Profibus, un Ethernet, podemos nosotros conectarnos hacia un dispositivo superior, ¿ok? Para poder tener la adquisición de datos, para poder tener la activación de un dispositivo externo. Si subimos un nivel más en la pirámide, entonces tenemos un sistema MES o SCADA, a través del cual nos podemos conectar con uno de estos protocolos, ¿verdad? Y tener entonces esa administración en un computador o en un software. Les decía, Mettler Toledo tiene su propio software, Prodex le llamamos, y poder tener la administración de los datos, pero también del equipo, su administración de mantenimiento, de certificación y procesos de validación y reporteo. Y finalmente, conectarnos hacia un RP de toda su organización a través de una interfase OPC o un protocolo OPC, ¿okay? En donde ustedes ya utilizan toda esta información para análisis posteriores y toma de decisiones o conectividad con su sistema de administración global. ¿Okay? Hablando del software, del Prodex, ¿verdad? Básicamente debemos entender que se instala en una computadora, ¿verdad? Que es un protocolo no estándar y trabaja exclusivamente con equipos de Mettler Toledo. Y puede recibir verificadores de peso, puede recibir detectores de metal, o puede recibir rayos X, o puede recibir inspección por visión óptica. Cualquiera de nuestras 4 tecnologías de inspección las podemos conectar a este software. Y trabaja como un servidor, ¿verdad? Con clientes OPC. ¿Ok? Este equipo está diseñado para equipos con enfoque en monitoreo, administración y reporteo. Cualquier reporte lo podemos generar desde aquí, en cualquier formato, para sus sistemas de calidad o sus auditorías. Inclusive podemos transmitir la información hacia un dispositivo remoto o hacia un correo electrónico para el envío de alarmas y de información en tiempo real. ¿Okay? Con esto doy por terminada la presentación. Como Mettler Toledo somos un proveedor integral que participamos en la cadena de nuestros clientes desde la entrada de la materia prima hasta la salida del producto terminado.
Les deseo que se mantengan seguros, que se cuiden mucho, que tengan salud. Fue un placer platicar con ustedes y a través de Precisión estoy siempre a sus órdenes para ayudarles en sus proyectos de inspección. Muchas gracias.